El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves de Paramédicos del Alma, hoy con otro interesante programa, como siempre, todos los lunes aquí con ustedes, y miércoles y sábado en la noche. Hoy tengo al director ejecutivo de CEN Puerto Rico. ¿Cuál es el funcionamiento de esta organización? ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo en nuestro país? Quédate pendiente porque hoy tenemos un programa sumamente interesante donde te estaremos dando todos esos detalles. Así que no te retires, que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, bienvenidos. Soy con el primer segmento de Paramédicos del Alma. Hoy tengo la grata visita del pastor y director ejecutivo de CEN Puerto Rico, Xavier Torrado. Así que para mí es un placer tenerlo acá. Dios te bendiga, pastor. Un abrazo. Dios te bendiga, José Luis. Gracias por el privilegio de tenerme aquí en tu programa. Qué bueno. Esto va a estar interesante porque además de su función pastoral, está dirigiendo una entidad sumamente importante en Puerto Rico y eso vamos a estar hablando ya en este segmento y en el próximo. Pero primero, pastor, ¿cómo se desarrolla el llamado pastoral, ¿verdad? A grandes rasgos? ¿Y dónde estás? El pueblo donde pastoreas y todos esos detallitos. Sí, claro. El llamado pastoral prácticamente desde temprana edad en la juventud comienza esa inquietud. Lógicamente el Señor va confirmando y afirmando en el proceso. Uh-huh. Así que precisamente en estos pasados días estaba reflexionando un poquito de ese tiempo. Llevan 16 años desde comienzo en el pastorado. Uh-huh. Así que comienza un proceso bien interesante el Señor cuando uno mira para atrás, trayendo muchísima formación en ese proceso, poco a poco teniendo la experiencia y adentrándonos en diferentes etapas del ministerio, hasta que pues prácticamente el Señor va prácticamente equipando y sigue equipando y formando a uno a la estatura de Cristo. Así que muchas personas en el proceso el Señor utilizó, no solamente ese llamado interno, como lo describimos en muchas ocasiones de 1 Timoteo 3, pero esa formación prácticamente va creciendo, evolucionando, hasta que prácticamente comenzando en el pastorado en la iglesia del centro, que conoces muy bien, allá en Arecibo. Claro. Entonces luego de ahí se me envía para comenzar una obra o plantar una iglesia en el 2016. Y ahí es que comenzamos, ahora que celebramos los 10 años de la Iglesia Gracia Redentora en Vega Baja. Y hasta ahora, pues ahí es que el Señor nos tiene haciendo su obra. Así que si está amigo televidente, y donde están también, este programa también se retransmite y se pasa después por las redes sociales. Pueblo de Vega Baja específicamente, pastor, para los amigos que estén cerquita por allí y que puedan visitar su iglesia. Sí, allí mismo estamos nosotros en las mismas facilidades de otra iglesia, que es una iglesia que amamos mucho, la iglesia Alianza Oasis. Está allí en la avenida Trigo Vega Bajeño, prácticamente esa es una salida allí mismo en el expreso, en la 35. Y prácticamente la 38, perdóname. Entonces, allí nosotros estamos los domingos a las 2 de la tarde en nuestro servicio dominical en la tarde y nos congregamos todos los domingos. Qué bueno. Hombres de Dios que están haciendo la diferencia aquí en Puerto Rico y que tienen una obra hermosa para la gloria de Dios. Dentro de esa función y ese llamado pastoral, ¿cómo llegas a CEN Puerto Rico y te conviertes en director ejecutivo? Sí, vamos a ver cómo resumimos la historia larga, corta, ¿verdad? Pero en este proceso de nosotros comenzar la plantación de iglesia, soy enviado de una iglesia que, ¿verdad?, no denominacional. En ese momento dado, pues no pertenece a ninguna o pertenecía a ninguna denominación. Nos envían y entonces nos afiliamos en el proceso, ¿verdad? Con constancia de todas las partes, ¿verdad? Claro. A los Bautistas del Sur, viene a ser la Convención Bautista del Sur. Entonces, que en Puerto Rico hay muchísimas iglesias bautistas, pero no todas tienen su corriente, no necesariamente son Bautistas del Sur. Pero la Iglesia Bautista del Sur, que viene a ser una de los movimientos o convenciones más grandes en Estados Unidos, ellos tienen unas ramas misioneras, tienen 2 ramas misioneras principales.
una es la internacional y otra es la que se conocen como la North American Mission Board. Esa corresponde a todo lo que es Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Entonces, en abreviatura se le conoce como NAM. Okay. Ese es el nickname, por decirlo así. NAM tiene presencia en Puerto Rico y así nosotros comenzamos esa relación bajo los Bautistas del Sur con lo que sería una misión de NAM a plantar una iglesia. Así que desde el día 1 somos auspiciados y apoyados por lo que es la Iglesia Bautista del Sur. Y esa es mi primera experiencia dentro de la organización misionera. Comenzamos, plantamos y así sucesivamente me sigo involucrando en diferentes facetas del desarrollo de otros plantadores, pastores de iglesia, hasta que pues, entonces prácticamente los últimos años ya he estado en un rol más de director, en los últimos 2 años y medio de director de Zen Network Puerto Rico. Dentro de NAM hay 2 organizaciones principales, ¿verdad? Es una estructura bastante grande y tiene dos brazos principales. Uno es lo que es Zen Relief, que se conoce como Ministerios de Compasión. Ellos proveen asistencia a las iglesias locales para poder llevar a cabo la misión atendiendo las necesidades de la comunidad, en tráfico humano, adopción, hambruna, desastre. Aquí en Puerto Rico tienen presencia en esa dirección. Pero la rama de plantación de iglesias se conoce como Zen Network. Es una red de plantación de iglesia. Ahí es que yo me involucro y actualmente es donde estoy dirigiendo la obra de Zen Network en Puerto Rico, que trabaja con plantación de nuevas iglesias. Excelente. Y la ubicación también para los hermanos y amigos, porque es un edificio espectacular, ¿verdad? Bien céntrico. Pero me gustaría también esa experiencia que está resumida ahí en varias oraciones, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese caminar hasta hoy convertirte literalmente en la persona que dirige esa faceta y que ayuda a otros plantadores? Pues es bien interesante este proceso porque cuando nosotros hablamos de plantación de iglesia, suena a veces muy romántico, ¿verdad? Y hablamos muchísimo del discipulado, la multiplicación, e incluso la Gran Comisión en Mateo 28. Es una responsabilidad, es un llamado de la iglesia a responder, ¿verdad? Con el mensaje del Evangelio. Entonces, es un proceso que es un poco complejo en el sentido de que pues, estamos ayudando no solamente a plantar nuevas iglesias, sino también a las iglesias locales, junto con sus pastores y líderes, a movilizarlos a que puedan desarrollar otros hombres al ministerio, lo que dice 2 Timoteo 2:2, a estos identifica para que puedas enseñar a otros. Entonces, es un proceso dual donde nosotros solamente trabajamos en el campo con misioneros que están trabajando en la plantación de nuevas iglesias, sino también en la movilización de iglesias existentes para que se sigan reproduciendo y enviando. Siempre es una verdad, como dice la palabra, el mismo Jesús, que la mía es mucha y poca a los obreros. Claro. Eso siempre va a ser una verdad y es una necesidad. Entonces, en esa búsqueda de obreros para la mies, pues ayudamos a la iglesia para que puedan desarrollar y enviar a nuevos misioneros a plantar nuevas iglesias. Qué interesante esa función. De hecho, en el próximo segmento vamos a seguir hablando más a profundidad de lo que hace Zen Puerto Rico aquí en nuestro país. Y vamos a tener otros detalles que son bien importantes para aquellos que están anhelando el ministerio, que hay una posibilidad con Zen Puerto Rico y que las puertas están abiertas para todo aquel que quiera, como muy bien dice el pastor, no de la manera romántica, ¿verdad?, que tenemos en la idea de que esto es, pero en el proceso te acompañan, te adiestran y te envían y te capacitan para hacer lo que el Señor tiene para su gloria. Así que no te retires, que esto está sumamente interesante. Regresamos en breve. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM.
Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bueno, seguimos en este interesante programa hoy de Paramédicos del Alma, hablando de enviar, capacitar y acompañar en el proceso de lo que es la plantación de iglesias. Tengo acá, para los que se sintonizan ahora o se comunican ahora con nosotros o están en sintonía con nosotros, al director de CEN Puerto Rico, el pastor Xavier Torrado. Veníamos hablando en el segmento pasado, pastor, a grandes rasgos, de lo que obviamente sus comienzos, cómo adentró ya en lo que es Zen Relief, es la palabra que usted... Zen Network. Zen Network, Zen Network. Y cómo entonces ya se convierte en director ejecutivo y más o menos hablamos a grandes rasgos de lo que significa eso. Me gustaría entrar en el detalle porque hay muchas personas que anhelan el ministerio. Pero usted, me encantó la palabra que utilizó, ¿verdad? Porque nosotros románticamente pensamos que plantar una iglesia es fácil. A grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mayores obstáculos que se enfrentan en el camino? Porque a lo mejor hay gente aquí que está en esa consideración y están recibiendo el llamado del Señor, para ponerlos en justa perspectiva de lo que más o menos a grandes rasgos pasa cuando uno decide, ok, me voy a preparar, voy a comenzar. ¿Y qué es lo que pasa en ese inicio que es sumamente árido? Sí, a veces uno de esos, contestando tu pregunta, uno de los mayores obstáculos a veces es la confusión entre habilidad y carácter. Uno de los mayores retos es a veces confundir que porque somos fluidos o capaces de predicar o enseñar. Eso nos hace pensar que somos llamados al ministerio pastoral. Entonces, cuando nosotros vamos a Efesios 4, vemos una multiplicidad de dones que el Señor ha dado para la iglesia local. Y es bien importante saber que, aunque no todo pastor, todo llamado pastoral es necesariamente un llamado a la plantación de nuevas iglesias, sí es importante saber que toda persona que va a plantar una iglesia, toda persona es un pastor. Debe ser un pastor. Me explico. Las calificaciones pastorales están en 1 Timoteo 3. El Nuevo Testamento y las cartas pastorales nos hablan. Y ahí nosotros vemos que la única habilidad que se requiere para una persona aspirar o ejercer el ministerio pastoral es que es apto para enseñar. Todas las demás, el 95% de esas cualidades o características que le describe Pablo a Timoteo, son de carácter. Que gobierne bien su casa, que sea buen administrador, que sea... You name it, todo carácter. Incluso, la única habilidad es apto para enseñar. Entonces, esa es la primera. No confundir ser habilidoso con ministerio. Hay un carácter que el Señor demanda para aspirar al ministerio. Es lo primero. Lo segundo va ligado a la distinción de que no toda persona que tiene llamado pastoral representa que tiene un llamado a la plantación. El llamado a la plantación prácticamente es una persona que está abriendo camino. Es prácticamente, por eso nosotros le llamamos y acuñamos el término plantación de iglesia. Eso es lo más similar a plantar una semilla y prácticamente acompañar en el proceso de germinación. Y si yo de jardinero no tengo lo que tengo de astronauta. Y la primera vez que me intenté bregar con un bonsai, no me duró un mes. Entonces, se secó. Pero entonces, ¿qué significa? Que hay unas habilidades y hay unas características administrativas de que es muy distinto tener una iglesia que está corriendo, ya tiene sus líderes establecidos, tiene prácticamente la rueda, por así decirlo, en esa iglesia local, pero empezar de cero, empezar en un terreno a alcanzar al perdido, a alcanzar la comunidad, la ciudad,
para Cristo con el Evangelio. De ahí se van agrupando un grupo de creyentes que el Señor va llamando a salvación. De ahí nos vamos organizando, vamos estableciendo la estructura local, que también en 1 Timoteo se nos recuerda que una de las cosas que distingue la iglesia es el orden y saber cómo comportarnos dentro de la iglesia, le decía Pablo en el capítulo 3. Entonces va tomando una estructura la iglesia local conforme al Nuevo Testamento, y eso requiere una habilidad administrativa en cierta parte para que el plantador pueda continuar en esa obra que es ardua porque no es fácil. Entonces es arar el terreno con la palabra. Lo mejor es que tenemos el respaldo del Evangelio, del Espíritu Santo y del mismo Señor, que está comprometido con su obra para dar fruto. Entonces yo creo que esas son las dos principales características que yo pudiera acentuar en cuanto a retos. ¿Tienes llamado pastoral? Perfecto. No nos olvidemos que la habilidad no sobrepasa el carácter. Y segundo, que entonces hay otros elementos o características alrededor de ese carácter que pueden ayudarte a plantar o entiendes que eres llamado a plantar la iglesia, como administrador, capacidad de hacer varias cosas a la misma vez, adicionalmente a predicar. Todos esos elementos definitivamente contribuyen a poder considerar, Dios me está llamando a esto. Qué tremendo cuando lo oigo hablar a usted, pastor. Es sumamente interesante porque muchas personas piensan que esto es como un cuento, ¿verdad? Maravilloso. Ya. Y lo cierto es que es un reto. Sí. Es un reto. En ese proceso, SEN acompaña. Sí. ¿Cuál es entonces la función que ya entra como organización? Aquellas personas que ya decidieron y dicen, bueno, pues vamos entonces a literalmente plantar una nueva obra. Sí, prácticamente, y bien importante, y gracias por la pregunta porque me permite a mí aclarar a veces una expectativa que se tiene de la organización misionera. Nosotros en la North American Mission Board, a través de SEN Network, nosotros no plantamos las iglesias. Estamos claros que el Nuevo Testamento nos muestra que quien planta iglesias son las iglesias. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Hechos, que se le llama el Hecho de los Apóstoles, y pudiéramos nosotros decir los Hechos del Espíritu Santo, de cómo va moviendo el Evangelio y va prácticamente desde ese capítulo 1-2 en adelante, se ve el establecimiento de nuevas iglesias, cuando Pablo y Pedro salen en prácticamente Jerusalén, de Antioquía, y salen a establecer iglesias locales en diferentes ciudades, que a través del Nuevo Testamento vemos el testimonio de esas ciudades y de esas iglesias. Éfeso, con la epístola de Efesios, incluso Apocalipsis, las primeras siete cartas que se les envía. La carta que se envía es para que circule alrededor de unas iglesias en Asia Menor. Entonces, vemos el establecimiento de nuevas iglesias. Entonces, es la iglesia la que planta nuevas iglesias. Nosotros vamos y acompañamos en todo el proceso como un recurso misionero a las iglesias, desde lo que es la ayuda en poder preparar, ya sea capacitaciones en la iglesia local, en la identificación de hombres para el ministerio, y acompañamos en el proceso hasta que es enviado. Cuando es enviado, está en el field. De igual manera damos cuidado, proveemos muchos recursos para nosotros poder tener cuidado del plantador de iglesia, su familia y de la obra. Entonces tenemos un periodo de acompañamiento donde nosotros no asumimos el rol de la iglesia local, sino que venimos a hacer un recurso que complementa y ayuda a esa iglesia local a reproducirse y a plantar nuevas iglesias. Qué tremendo, extraordinario. Hoy tengo a Kevin aquí otra vez. Kevin, ¿cuánto me queda? 2 minutos, qué bueno, de este segmento. Nos da tiempo. Y pastor, una vez ese plantador ya termina o culmina ese proceso de los 5 años, ya se supone, entiendo yo, estoy preguntando, ¿no?, que ya esos 5 años es tiempo suficiente como para que la iglesia arranque, ¿no?, y siga solita, o se alarga el término. Bueno, esa pregunta es muy buena y sería quizás, como decimos en buen puertorriqueño, sí y no. Porque nosotros como organización misionera, pues lógicamente representamos a todo lo que es la Convención Bautista del Sur en sus aportaciones misioneras. Hay ciertas ofrendas dentro de la convención que son el plan cooperativo, la ofrenda de Annie Armstrong. Son ofrendas específicamente, tienen su participación misionera.
tenemos que ser buenos mayordomos. Entonces establecimos un periodo de cómo nosotros invertimos esos recursos en la plantación de iglesias. Hay algunas iglesias que en 5 años pues ya están prácticamente corriendo. Hay otras que necesitan un poquito más de apoyo en el sentido de acompañamiento, pero por eso es importante que la iglesia local nunca se desvincula del proceso. Siguen acompañando y creando una red de apoyo alrededor que lógicamente, no importa la etapa que se encuentre en la iglesia en esos 5 años, definitivamente no están solos. Qué bueno, qué tremendo ministerio y tremenda función ministerial. Pero de eso vamos a seguir hablando en el segmento, en el último segmento, porque ahora quiero hablar de cuál es esta fusión que hace Paramédicos del Alma ASEN, y no solamente Paramédicos del Alma. Hay un ministerio que probablemente usted conoce mucho, que se llama EFATA, que trabaja con la comunidad sorda. Nuestra amiga Jennifer también está utilizando las facilidades de SEN Puerto Rico. Así que eso vamos a hablar ahora en el segmento final. No se retire, que esto está sumamente interesante. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Bueno, seguimos ya en el segmento final de este interesante programa que ha sido de mucha información importante para aquellas personas que sienten el llamado del Señor. Esta es una muy buena organización en Puerto Rico para que usted visite, hable, sin compromiso, dialogue, llame, ausculte la posibilidad, ¿verdad? Y si está de acuerdo con sus términos y condiciones, como dicen las letras chiquitas, ¿verdad? Pues usted se une a este esfuerzo tan espectacular para la gloria del Señor. En SEN Puerto Rico nosotros llevamos ya casi un año, pastor. Sí. Me gustaría, porque fue de una manera hermosa para nosotros, pero también yo siempre he dicho que nuestro ministerio es de acompañamiento. Hay momentos en que nos abren las puertas a nosotros, pero también nosotros somos puertas para otros, ¿verdad? Yo estoy bien claro como presidente de que mi función es acompañar en el proceso y también que otros brillen para la gloria del Señor y que al final del día se cumpla el propósito del Señor en cada una de nuestras vidas. Y me gusta insertar inclusive a nuestros recursos que tienen ministerio y se han decidido acompañarnos en lo que son los paramédicos del alma. Me gusta invitarlos aquí. Usted ve esto, que han estado en los programas, y enviarlos a una vez están preparados, distintos lugares que puedan ellos también ser de bendición a otros. ¿Cómo se da ese proceso? Porque en Puerto Rico hay una particularidad en el segundo piso, donde hay distintos ministerios. ¿Cómo si usted es el de la idea, o si eso viene de afuera, o cómo se produce eso, y cómo entonces empatamos Paramédicos del Alma con SEN Puerto Rico? ¿Cómo se da eso? Sí, es un proceso bien hermoso, de mucha bendición. Nuestro rol trabajando con SEN Network es un rol que prácticamente es en el field, en el terreno, trabajando con los pastores, en la iglesia, moviéndonos de pueblo a pueblo en esa movilización. Pero en la North American Mission Board hace un par de años tuvo a bien considerar comprar una propiedad aquí tienen más de una propiedad, pero esta en particular, la que estamos hablando, está en la Roosevelt, en la avenida Roosevelt, cerca de esa área de San Patricio, y una área comercial muy concurrida. Uh-huh. Allá hay una propiedad en la misma calle Ensenada, la calle 369 de Ensenada,
y tenemos varias propiedades, ¿no? Dentro de esa misma, de ese mismo lote. Y hay un edificio de 3 pisos y particularmente en el primer piso tenemos una iglesia, que es la Iglesia Bíblica Metro, que es una iglesia de nuestra red de Zen Network. Y en el segundo, pues tuvimos la oficina siempre de Zen Network. Y en su momento, pues se desarrolló una propuesta a la organización yo sometí esa propuesta para considerar un tipo de ministerio, la invitación, la participación de diferentes, o presencia, mejor dicho, de diferentes ministerios. Y se aprobó. Y ahí empezamos entonces a desarrollar, a contactar. Los había visto ya paramédicos del alma. Lógicamente hemos sido bien cautelosos en qué tipo de organización está allí con nosotros, que sea con un impacto significativo. Y fueron llegando, tenemos nosotros la presencia de los navegantes, de Navigators, tienen una oficina. Tenemos presencia de Crew, Campus Crusade for Christ, están allí. También tenemos paramédicos del alma, que entonces, conociendo a un pastor en común, pues nos puso en contacto, nos habló muy bien, nos contactamos. Empezaron ustedes a dar talleres en las facilidades. Ahora sus oficinas están allí ubicadas. Y tenemos varias cositas más que se están desarrollando. Hay un banco de alimentos para trabajar con las iglesias. Tenemos un coffee shop que se llama The Wells Coffee House. Ya eso está, ¿verdad? En proceso. Arrancamos con proceso de construcción la semana pasada. Qué brutal. Va a ser un espacio de evangelismo. Y tenemos también una oficina de médicos, médico de familia, psicóloga y cuidado a la mujer en medicina naturopática. Todos son productos de nuestra iglesia. Y se creó ese centro ministerial que cada cual tiene su rol, pero colaboramos cuando sea el momento como hoy. Sí, claro, claro, y espectacular. Y yo, pastor me pregunta por algún ministerio que trabaje con sordos, y yo le dije, Stephanie es la mejor. Sí, ¿verdad? EFATA, de hecho, ahora mismo, ya mismo, están allí con su grupo de apoyo que establecen mensualmente. Nosotros le cedemos un espacio y allí ellos llevan bastante tiempo haciendo su grupo de apoyo. Sí. Nos ha sido una experiencia espectacular y le animo a que visite las facilidades porque están sumamente hermosas. Así que en último minuto que me queda, pastor, de este programa que ha estado sumamente informativo y educativo, algo que le quiera decir a la audiencia con relación a lo que hemos hablado. Sí, prácticamente es el conocer de la presencia de los ministerios allí, incluso servicios profesionales de salud, sepan que allí pueden llegar y pueden conocer más de estos ministerios. Adicional que hay una iglesia allí también presente. Lo segundo es que si tienen dudas o preguntas que quieran conocer un poquito más del trabajo que hacemos con la iglesia local en nuestra convención, lo pueden hacer, nos pueden escribir a puertorico@nam.net. NAM es las abreviaciones de North American Mission Board, NAMB de bueno, .net, o se pueden comunicar a mi correo electrónico xtorrado@nam.net. Excelente. Y cuando abra ese coffee shop, a ver si traemos, aunque no son boricuas, ¿verdad? Pero vemos como si, aunque sea, lo traemos con intérpretes para que vengan para acá. Y va a ser bueno porque en vez de darle su aportación a esta famosa entidad de allá, pues entonces se la damos a los de acá y va a beber su cafecito y de hecho el concepto es de evangelismo, que va a estar espectacular. Y allí en las facilidades ya hay médicos, psicólogos y obviamente los distintos ministerios que estamos en el segundo piso. Pastor, gracias. Gracias, José Luis, un placer estar con ustedes. Chévere, y de verdad que un privilegio que estés acá conmigo. Mis hermanos, se acabó el tiempo. Kevin me está haciendo bullying hace rato. Dios me los bendiga, un abrazo. Recuerda que siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.